Vamos a ir empezando, si Dios quiere. Les voy a contar cuál es el tema que nos va a ocupar hoy. Vamos a hablar acerca de la Geulá, de la redención, que es un tema muy similar a lo que estábamos viendo con respecto al Mashiach. Para las señoras que vienen normalmente de la clase del martes, entenderán que en esta ocasión, durante algún tiempito, nos vamos a salir un poco del tema que habíamos estado viendo específicamente con el tema del Mashiach Ben Yosef y el Mashiach Ben David, porque, bueno, bendito Dios, esta clase es para un público mucho más amplio y vamos a tratar de mantener la línea de asuntos relacionados con el Mashiach, tanto el de Yosef como el de David. Ahorita vamos a hablar de la Geulá, vamos a hablar de la redención. No nada más de la Geulá de Egipto, sino vamos a hablar de la Geulá hacia el futuro, cuando venga el Mashiach, y vamos a ver también el tema central, que es la Geulá interna. Geulá significa redención, salvación, liberación. Entonces, hay un proceso interno muy importante que se da sobre la liberación de Am Israel en el aspecto personal, en el aspecto individual, y eso es por donde vamos a comenzar hoy, ¿ok? Entonces vamos a empezar hablando desde Mitzrayim, vamos a pasar por la redención personal, que es nuestro reto individual de cada una y de cada uno de nosotros, y cómo todo eso nos puede llevar finalmente a la redención, a la salvación de todo Am Israel. Entonces voy a comenzar por hablar un poco de lo que pasaba en Egipto unos momentos antes de la redención. Saludos a Daniel, bienvenido, Daniel Shefa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la redención de Am Israel? Fíjense, todas las plagas de Egipto no duraron poco tiempo. Realmente todo el tema de las 10 plagas duró un año. Había una semana que había advertencia, una semana que duraba la plaga y 2 semanas de descanso para los propios egipcios, y nuevamente se repetía el ciclo. Entonces, durante todo este tiempo se dio desde la plaga de la sangre hasta la última de las 10 plagas, que fue la muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos ya fue lo que detonó la salida de todo el pueblo de Israel de Egipto. Pero justo antes de la salida del pueblo de Israel tuvimos la plaga de la oscuridad, Hoshech. Durante esta plaga se explica, tanto en la Torá como en los Midrashim y en la Gemara, que la oscuridad fue tan fuerte que no estamos hablando nada más de una oscuridad que impedía ver. Es probable que la gente no se pudo incluso mover. Y esto, bueno, puede ser metafórico, no es de que estaban completamente petrificados por la oscuridad, sino que realmente quedaron de alguna forma confinados. Es así como yo siempre lo he entendido. Según algunos midrashim, literalmente no pudieron moverse, quedaron petrificados, pero vamos a tratar de entenderlo de la manera más racional posible. Entonces, Jacobo Eskenazi, bienvenido, gracias por estar por aquí. Aquí entonces estamos hablando de que la plaga de la oscuridad mantenía a la gente de alguna forma encerrada. Cualquier similitud con la realidad actual es mera coincidencia, ¿ok? Pero ¿qué pasaba en esta plaga, durante la plaga de Hoshech? Durante la plaga de Hoshech, según nuestros sabios, murieron todas aquellas personas del pueblo de Israel que no quisieron salir a la libertad o que no querían salir a la libertad. O sea, se necesitaba una condición indispensable para poder ser liberado de Egipto. Y eso no se trataba de ser tzadik, no se trataba de ser una gran mujer que hiciera Gesed o que ayudara a los demás, ni una persona que estudiara Torah o que cumpliera muchas mitzvot. Es decir, no se tenía que ser tzadeket ni tzadik,
no se exigía nada más que una sola cosa, que esa es indispensable. Para salir de Egipto, tienes que querer salir. Si no quieres salir de Egipto, no vas a salir de ahí. Bienvenidos todos los que están entrando. Solamente para no hacer la clase demasiado cortada, gracias por sus saludos. Para no hacer la clase cortada, si alguien tiene preguntas las voy a responder, pero los saludos, eso sí no los respondo, pero sepan que los estoy viendo y les mando saludos de regreso a todos los que me están mandando saludos. Nada más no quiero hacer la clase muy cortada, ¿va? Las preguntas 100% las voy respondiendo. Ok, seguimos. Entonces, la cosa indispensable para poder salir de Egipto es querer salir. Si no quieres salir, te vas a quedar ahí. ¿Por qué? Bueno, la lógica tiene que ver con que ni siquiera Dios te puede obligar a ser libre. Tú puedes ver milagros y maravillas. Tú puedes ver la mano de Dios en tu vida y tú puedes ver la mano de Dios en el mundo entero. Pero si uno quiere quedarse en su estado de esclavitud, y más adelante voy a explicar específicamente qué significa esclavitud, te vas a quedar ahí. Y ni Dios te puede sacar de esa, porque eso sí depende de ti. Y ese es uno de los mensajes más importantes tanto de Pesaj como de la situación de la Geulá final, de la redención final. ¿Qué es ser esclavo? ¿Qué significa ser esclavo? Aquí vamos a descubrir algo que quizá lo hemos escuchado en otros contextos de nuestra vida, pero hoy de verdad vamos a tratar no solamente de escucharlo y de reestudiarlo, sino de verdad de entenderlo y de asimilarlo. ¿Qué pasaba con la gente en Egipto? ¿Ok? ¿Qué es lo que pasaba con la gente en Egipto? La gente en Egipto tenía una vida. Sí, la descripción de la esclavitud es terrible, pero para cualquier persona que haya vivido en Egipto, incluso la esclavitud da una seguridad, incluso la peor esclavitud. Y de hecho hay muchos como analistas, historiadores, que han tratado de ver cómo era la esclavitud en Egipto, que por supuesto la había, y cómo es que trataban los egipcios a los esclavos con relación, por ejemplo, a cómo eran tratados en otras épocas o en otros contextos de la historia. Acuérdense que la esclavitud en la Torah se dice abodat parej. La palabra abodá como tal simplemente significa trabajo. Abodá es trabajo. Abodat parej, un trabajo que te quiebra, que te rompe, es a lo que nosotros llamamos esclavitud. Pero interesantemente la palabra esclavitud en español o en otros idiomas que utilizan la misma etimología viene de la forma en la que las tribus, me parece que eran los germánicos, hicieron esclavos a los eslavos. Y de ahí, de esa esclavitud tan terrible, salió la palabra esclavitud que conocemos hoy en día. Pero realmente, el esclavo en Egipto tenía un techo hacinado, terrible, en las peores condiciones de salud y de higiene, pero tenía una casa. El esclavo en Egipto no podía decidir, no podía tomar sus propias decisiones, no podía definir si hacer esto o lo otro, pero hacía algo todos los días. Se despertaba en la mañana, tenía que ir a su trabajo, tenía que hacer su labor particular, hacer 3,000 ladrillos en un día, ¿ok? O lo que sea que tuviera que hacer. Cola bodaba sade, todos los trabajos del campo. Y tenía un momento de liberarse de su trabajo y de regresar a su casa. Y esto es terrible, porque nuestros sabios nos enseñan Abda befkera nija le. Hay un punto donde el esclavo
ya se convierte en un verdadero esclavo, y es cuando desea su condición de Hefkerut, de falta de responsabilidad. El esclavo, al no tener libre albedrío, también tiene una cosa terrible que se llama comodidad. Y eso es algo que a lo mejor nosotros no lo visualizamos porque nos vemos completamente ajenos a esa situación, pero no nos damos cuenta que probablemente estamos en una situación similar o incluso idéntica. ¿A qué voy? ¿Cómo sabemos que realmente somos libres? ¿Porque creemos que somos libres? ¿Porque nos sentimos cómodos con nuestra libertad? ¿Porque nos sentimos cómodos con nuestra situación de vida? Quien no haya probado lo que es libertad en realidad, nunca va a poder tener una situación de contraste como para poder definir si es libre o no. Y es entonces que, y aquí viene lo grave de la situación, nuestros sabios nos dicen que la gran mayoría de los hebreos, aquellos que no quisieron salir de Egipto, murieron en Egipto. De acuerdo al entendimiento literal del Midrash, ¿qué significa que murieron en Egipto? Durante la plaga de Hoshech, donde los egipcios no podían ver, murieron físicamente muchos del pueblo hebreo y fueron enterrados durante esa semana de oscuridad. De nuevo, yo quiero llevarlo a un plano que sea completamente entendible dentro de lo racional. Incluso si no hubiesen muerto físicamente, el hecho de haberse quedado ahí, en la obscuridad, ese es el punto, Hoshech, la obscuridad, murieron y fueron enterrados ahí, aunque su físico no hubiera muerto ahí. Voy a explicarlo más adelante. Porque el concepto de Hoshech, el concepto de oscuridad, la falta de luz, la falta de visión, la falta de capacidad para ver, es lo que define este tipo de muerte. O sea, el esclavo es aquella persona que ya está conforme con su situación de vida y que no busca una mayor libertad. Y para eso ni siquiera Dios te puede forzar, ni siquiera Dios te puede obligar a que tú quieras o no quieras salir de ahí. Es algo personal, es algo que depende de tu ser. ¿Qué significa entonces, por otro lado, aquellas personas que sí quisieron ser libres, los que sí salieron? Eso es muy importante definirlo también. El versículo, hay un versículo en Irmiau, en el profeta de Irmiau, que es extremadamente inspirador, que dice: Ko amar Hashem, así dijo Dios, Zaharti lach chesed neuraich, recordé para ti el amor de tu juventud. Chesed es favor, pero también es amor. Ahabat kelulotaich, el amor que me tuviste cuando éramos novios, antes de Har Sinai, antes de la boda con Hashem. Lechtech acharai bamidbar be'eretz lo zerua, cuando fuiste detrás de mí en el desierto, al desierto, en una tierra que no se podía sembrar. Esa frase del profeta Irmiau es de las frases que a mí por lo menos me mueven más y me impactan más, porque Dios entiende lo que tuvo que tomar cada individuo, cada mujer y cada hombre de Israel en el momento de salir de Egipto, que es salir a aquello que era desconocido, salir a aquello a lo que no estabas acostumbrado, salir a aquello a lo que te proponía un reto y un riesgo. Pero Lechtech acharai bamidbar, sabías que no estabas solo, sabías que ibas detrás de alguien, sabías que ibas detrás de Hashem. Y eso no era fácil. Entre paréntesis, no es el tema de hoy, pero de aquí se entiende por qué al final terminaron cometiendo el pecado del becerro de oro, porque dependían de un hilito que era Moshe Rabenu que lo sostenía, y cuando Moshe no llegó, se volvieron locos, pero no es el tema, es nada más un paréntesis.
Todas estas personas que se atrevieron a salir, a pesar de que vieron todos los milagros y maravillas que hizo Dios, tuvieron que dar un paso de valentía, no de fe ciega, No nos confundamos con estas frases que luego nos llevan a lugares donde no tenemos que ir. Es un paso de valentía, es un paso de voy a dejar atrás todas aquellas cosas a las cuales me he acostumbrado, físicamente, emocionalmente y también espiritualmente. Y es entonces donde se da el primer paso a la verdadera libertad, a lo que nos va a llevar a experimentar lo que de verdad es libertad. Voy a hacer una pausa aquí, porque todo esto lo tenemos que llevar a nuestro contexto, todo esto lo tenemos que llevar a nuestra vida personal. Y es por eso que les decía yo que hay emuná, una forma de creer en la Geulá, en la redención de Dios, y ver al Mashiach y estar esperanzados en que algún día, por alguna razón, Dios va a liberarnos de todas nuestras penas y de todos nuestros sufrimientos. Y Dios nos va a hacer felices y vamos a vivir en una utopía idílica que estamos esperando. Esa es una cosa. Y otra cosa es entender lo que realmente la Torah nos dice, es que primero uno tiene que liberarse a sí mismo. Y de esa forma uno puede llegar a liberar a su entorno, cada quien haciendo lo que le corresponde. Y es entonces donde nuestros chances para la Geulá final se van a manifestar. Para la redención final, para la salvación de Hashem, se van a dar. Pero mientras nosotros no hagamos lo que nos corresponde como individuos, entonces ahí sí estamos fritos. Porque esto es lo grave. Si Dios llega y salva al mundo, si Dios ahorita se manifiesta, y a lo mejor esa es una de las razones por las cuales todavía no ha llegado el Mashiach. Si Dios ahorita abre los 7 cielos y nos muestra la verdad y nos dice, señores, vámonos todos a Israel, ya llegó el Mashiach, paz en el mundo, ya no va a haber guerras, ya no va a haber dolor. A lo mejor la mayoría de la gente no quiere ir. A lo mejor la mayoría de las personas no van a poder y no van a querer salir, porque no estamos haciendo la preparación interna para podernos confrontar y para poder ser libres. Más adelante voy a explicar de qué se trata esa confrontación para poder ser libres. Pero no nos equivoquemos, ni los milagros, ni las plagas maravillosas de Egipto, ni nada, ni siquiera escuchar la voz de Dios, nada es suficiente para que nosotros hagamos lo que nos corresponde. Si estamos esperando a que un milagro nos convierta en mejores personas, ¿qué creen? Los milagros no nos hacen mejores personas. El trabajo interno, la confrontación con nuestro confort, la confrontación con nuestra esclavitud y aquello a lo que estamos acostumbrados, eso es lo que sí nos puede hacer libres. El deseo de ser libres, la verdadera voluntad de salir a aquello que hasta ahora ha sido desconocido. Eso es lo que sí nos puede hacer libres. Eso es lo que hizo libres a las personas que salieron de Mitzrayim. Y esto es lo que creo que nos está pasando en estos momentos como humanidad, donde tenemos que confrontarnos y tenemos que buscar la opción para ser libres. Por eso vamos a la siguiente parte de esta clase, donde vamos a hacer un análisis directo de cuál es el proceso de liberación o cómo sería el proceso de liberación. ¿Ok? Entonces, para esto vamos a recurrir a una gran enseñanza que nos dice Rav Shlomo Wolbe. Qué bueno que están en mi oficina, lo pueden ver, lo tengo por aquí, atrás. Rav Shlomo Wolbe, que durante muchos años, muchas noches, fue mi compañía de Musar. Durante años estudié Musar a través de este grandísimo rabino, que nos deja enseñanzas muy fuertes. Yo sé que estas clases que he dado últimamente han sido muy confrontantes, muy conflictuantes, pero ¿saben qué? En este momento no necesitamos mantequilla en el pan. No nada más necesitamos que nos digan, sí, por supuesto, cosas esperanzadoras,
pero la verdadera esperanza está en lo que es funcional. Y si a veces uno escucha cosas un poco más conflictuantes, no es un asunto que nos deba de preocupar, sino que nos debe de estimular. Entonces ahí les va. El problema de por qué no somos libres internamente es porque estamos cubiertos en capas, porque tenemos varias versiones de nosotros mismos y quizás a veces ni siquiera nosotros sabemos cuál es la verdadera versión de nosotros mismos. Es decir, en casa somos una persona. En nuestro trabajo somos otro tipo de persona. En nuestro entorno social con nuestros amigos somos otro tipo de persona. Quiere decir que somos como camaleones. Nos vamos adaptando a lo que nos va rodeando. Y eso está hasta cierto punto bien, porque es una forma en la cual podemos subsistir. Es una forma en la cual podemos sobrevivir. Y estamos hechos así porque somos personas que vivimos en un entorno social. No somos gente que podemos vivir aislados. De hecho, el aislamiento nos hace sentir muy angustiados. Compartirán este sentimiento conmigo en estos últimos días y lo que nos falta. Entonces tenemos que aprender a moldear nuestra identidad para poder tener contacto con el mundo que nos rodea. Desgraciadamente, estas capas que vamos convirtiendo, transformando, en las cuales nos vamos ocultando, se van convirtiendo en cosas cada vez más reales y nos vamos confundiendo en cuál de todas esas capas es nuestro verdadero yo, nuestro verdadero ser. Y ahí es donde viene la necesidad del confort. Ahí es donde viene la necesidad de tener un espacio de tranquilidad, de supuesta seguridad. En la confusión de no saber quiénes somos nosotros mismos, nos vamos ocultando en títulos, nos vamos ocultando en trabajos, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien que dice, cuando es joven, yo quiero ser doctor, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser chef, yo quiero ser ingeniera, yo quiero ser economista, yo quiero ser psicóloga? Vayan a saber. Quiere decir que la sociedad nos va convenciendo de que somos esa versión de aquello que hacemos. Y peor, porque en nuestro léxico común y corriente vamos diciendo, yo soy rabino, yo soy doctor, yo soy, otra vez, arquitecto, ingeniero, lo que sea. Y ahí ya caímos, porque no somos nada de eso. Yo soy Moisés Chicurel y me dedico a ser el rabino de la comunidad sefaradí. Pero no eres lo que haces. En esta confusión vamos agarrando la seguridad de aquello que hacemos y dejamos que aquello que hacemos nos defina. Y esto puede llegar al grado en el que tú dices, yo soy esclavo. Yo digo esto y me estremezco, pero es la realidad. Mucha gente, toda esta gente que no quiso salir de Egipto, se definían a sí mismos como esclavos. Y no se veían fuera de eso. No se veían más allá de eso. Se cuenta sobre el Hafetz Haim, Rabbi Israel Meir HaKohen, el gran rabino que vivió finales del siglo XIX, alcanzó todavía un poquito a vivir en el siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial falleció, que él tenía en su casa un saco y un sombrero finos, nuevos, listos, para que cuando llegue el Mashiach, él se iba a vestir con esa ropa e ir a recibir el Mashiach. Hay gente que piensa entonces que este hombre era un hombre de fe, que pensaba que en cualquier momento iba a llegar el Mashiach
y que entonces estaba ya listo y preparado para que cuando llegara el Mashiach en Rusia, o sea, el Mashiach va a llegar, según esto, para la gente que entiende esto a un nivel súper superficial, llega el Mashiach en Rusia, seguramente va a hablar Yiddish, y el Hafetz Haim va a salir con un abrigo y un Streimel a recibir al Mashiach y a cantar canciones en Yiddish. Yo qué sé. Es que ese es el punto. Que no se trata de eso. Se trata que es una fórmula de expresar que tú estás listo internamente para el cambio. Que tú estás listo internamente para la liberación. Al nivel que tienes tu saco listo, tu ropa y tu sombrero listos para irte. Si tú realmente crees que estás listo para un cambio y ese cambio implica irte a otro país, vas a tener tu maleta hecha, porque realmente crees que eso va a pasar. Pero si tú lo ves nada más como un asunto que en algún momento va a suceder y va a llegar el Mashiach, no sabemos cuándo, pues cuando ya vea yo que eso se va a acercar, pues ahí voy haciendo mis tiliches, ahí voy haciendo mis cosas. Pero es al revés. Es un asunto psicológico, es un asunto interno. Probablemente si llega el Mashiach y tú no estabas listo, no vas a poder estar ahí. Y Dios nos quiere tanto que nos está dando chance para que nosotros nos podamos preparar para eso. Pero vamos a regresar a la Geulá personal. Todos nosotros tenemos retos, tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos cosas que nos impiden ser realmente quienes somos. Y por eso nos definimos a través de lo que hacemos. Y entonces en esta búsqueda de falsa seguridad, nunca vamos a tener esa actitud del saco y del sombrero, que es decir, estoy listo para lo que venga. Voy a tener un par de preguntas y ahorita regreso al tema. Dice Rebeca, hola Rebeca, la esencia es la misma en las diferentes facetas, ¿ok? Eso lo voy a ver un poco más adelante. Dina Eskenazi, ¿qué pasó con la gente que se quedó en Egipto y que no quiso salir? Ok, lo mencionamos hace un momento, ahorita lo repito. Y Miriam Franco, ¿a qué se refiere al decir estar listos? Ok, todo esto va a quedar claro en unos momentos más, ¿ok? Entonces, vamos avanzando. Regresando al tema del Hafetz Haim, del Mashiach, se dice que una persona, una señora, escuchó todo este tema de que ya iba a venir el Mashiach y entonces preguntó, es que si viene el Mashiach, ¿qué voy a hacer con mis pollos? Parece una pregunta estúpida, pero la señora tenía una verdadera preocupación. Si ahorita llega el Mashiach y tú tienes tu granjita y tienes a tus gallinitas ahí, ¿qué haces con tus gallinitas? Esta diferencia entre alguien que está listo y preparado y alguien que no, que lo voy a aclarar más adelante, es lo que hace que uno puede tener la liberación interna o no. Cuando uno está arraigado a esa vida en la cual ya estás acostumbrada o acostumbrado, eso es lo que te impide poder visualizarte de cualquier otra manera, aunque sea siendo esclavos. Y esas son las gallinas del corral que nos tienen tan preocupados. Nos da miedo la libertad porque nunca la hemos experimentado en lo personal, o pocas veces la hemos experimentado en lo personal. Y buscamos esta seguridad a través de nuestra rutina. Cuando nos sacan de la rutina, nos están dando una oportunidad única, inigualable, para poder estar listos, que es ir definiendo y quitando las capas. Ahora vamos a ir exactamente al punto de definir cuál es la metodología para encontrar nuestra libertad interna. Regresando a lo que decía Rav Shlomo Wolbe. ¿Cuál es la definición perfecta de vergüenza? Me encanta esto. Si nosotros nos viéramos como un núcleo, nuestra persona, quien realmente somos, dentro de todas nuestras capas, la distancia que hay entre el núcleo
y digamos que vamos inflando un globo. Vamos creando una personalidad externa que se va inflando, inflando, inflando. Y tenemos un pequeño núcleo en el centro y un gran globo que lo cubre. Si alguien poncha ese globo, a mayor diferencia entre lo externo y lo interno, mayor es la vergüenza. Pero quien ha logrado construirse desde adentro, se conoce bien, sabe cuáles son sus capacidades, cuáles son sus retos y ha trabajado en su ser interno, lo que en hebreo se llama tikkun midot, arreglar la conducta, arreglar las medidas de conducta, nuestras formas de ser. Entonces va construyendo un ser sólido, no de diversas facetas. Conozco a una persona que ha tenido muchos momentos en su vida donde ha hecho negocios. El negocio, algunos de ellos han subido mucho y en algún momento ha tronado. Por lo menos 2 o 3 veces le conozco que ha tenido graves crisis de trabajo y logra hacer toda esta reingeniería y volver a salir adelante. Estamos hablando en una etapa de a lo mejor unos 20 o 30 años. No vayan a creer que esto sucedió en algún momento. Y yo le pregunté una vez, ¿cómo le haces o cómo le hiciste? Y su respuesta a mí realmente me impactó y tiene mucho que ver con esto. Medio entre risa y de una forma reflexiva dice, es que hay gente que piensa que su negocio es lo que da los ingresos, pero es que realmente no es así. Tú, como persona, con tu conocimiento, con tus herramientas, con tus capacidades, eres quien lograste hacer ese negocio, por ejemplo. Y es entonces donde tú sabes que el conocimiento, las herramientas y las capacidades las tienes tú. Y si ese negocio quiebra o si ese negocio deja de funcionar, la gente que entiende la diferencia deja ese negocio que ya no funciona y con sus conocimientos, sus capacidades y sus herramientas empieza a crear otro negocio que pueda funcionar. Pero eso es porque entendiste que no era la fábrica la que te daba los recursos. Esa es esclavitud. Lograste hacer tu fábrica. Lograste hacer tu fábrica de vestidos. Lograste hacer tu fábrica de tornillos, lo que sea. Y de repente, por alguna cosa que se quebró el mercado, que se acabó la demanda o que hubo, en un caso muy particular de esta persona, en los 90s se cambiaron las políticas de importación y de exportación y entonces él fabricaba un asunto que cuando se abrieron las políticas de libre comercio en los años 90 ya no podía competir con lo que venía de otro país. Entonces él entendió que no es la fábrica la que le está dando los ingresos, sino que es su capacidad, su identidad, sus herramientas las que le daban esa posibilidad. Y no fue un esclavo de su fábrica. Ok, esto cayó, tengo pérdidas, incluso puede ser que tengo deudas, pero espérame, también me tengo a mí. Y yo voy a agregar algo más. Cuando tienes además, y sobre todo, antes que nada, tienes a Hashem, lo irá ra, ki ata imadi. No voy a tener miedo porque tú estás conmigo. Siempre decimos este versículo, este pasuk de Tehilim, lo decimos en Shabbat, lo decimos en el Kiddush, pero hay gente que no se da cuenta de algo muy sutil. Tú estás conmigo, dijo David Amelech. Tú estás conmigo, ¿ok? Ese conmigo significa que tú también estás contigo. ¿Qué tal si Dios te quiere ayudar? ¿Qué tal si Dios te quiere hacer salir adelante de tus retos? ¿Qué tal si Dios te quiere ayudar de verdad a que seas el mejor? Pero tú no te crees, no crees en ti mismo, no crees en tu propia capacidad, eres esclavo de tus convicciones. Pues entonces no estás listo. Miriam, tienes tu respuesta, ¿ok? Y te quedas en Egipto.
Eso es lo que te moriste moralmente. Te quebraste y no pudiste ser libre, porque no estabas preparado para lo que venía. Ni para tu propia liberación, ni para el Mashiach, ni para nada. Porque simplemente te quedaste pensando que lo que te habías acostumbrado durante los últimos 20 años o 30 años de tu vida, ahí ya no podías hacer nada más. Pero esto es el producto de un proceso. El producto de un proceso muy largo, que es dejar crecer el globo que te da seguridad sin que crezca lo de adentro. No creciste como persona, creciste como personalidad. Y eso es muy peligroso, porque llega una aguja que es la crisis económica, la pandemia, la enfermedad de algo, lo que sea, que es una agujita que ¡pum!, pica el globo, te ponchó, ¿y qué quedó? Lo que estaba adentro que nunca fue trabajado, que nunca fue analizado. Ese yo que te daba miedo hacer crecer cuando eras chico o cualquier cosa. Y esa es la oportunidad que tenemos que buscar para tener nuestra verdadera Geulá. ¿Cómo se logra? Metodología de cómo se logra. Hay que entender cuáles son nuestras capacidades. Todo esto basado en Rav Shlomo Wolbe, en un libro que se llama Aleshur. Identifica tus capacidades. Potencializa tus capacidades. Potencializa tu conocimiento de ti misma o de ti mismo. Porque eso te va a acompañar a donde sea que vayas. Hoy estamos aquí. Lo que nos plantee la vida y el futuro, nadie lo sabe y nadie lo controla. Pero tenemos la oportunidad, en vez de ahorrar dinero en el banco, que esa es otra cosa que nos da falsa seguridad. Vamos a comprar casas, vamos a ahorrar dinero, vamos a tener propiedades. Sí. Ok, vamos a hacer todo eso que es responsable. Perfecto. Pero ¿cuál es el mayor asset que tienes? Asset en el sentido de activo productivo. Eres tú mismo. Y esto sirve para los negocios, sirve para las familias, sirve para los shidujim, sirve para todo. ¿Te tienes a ti mismo? Hay gente que sale, chavos y chavas jóvenes, que salen, no encuentran pareja, no saben con quién, no saben con... Entonces, la cuestión es, primero ya tienes el shiduj hecho contigo mismo o contigo misma, ya estás casado contigo mismo, Atá y Madí, Dios está contigo, hay un tigo con el que puede estar Dios. Es una gran pregunta que yo me hago a mí mismo. Hay un ser esencial, individual, que cree en sí mismo, que puede salirse al desierto. Dios te está diciendo, ven, vámonos al desierto. ¿A qué y por cuánto tiempo? ¿Quién sabe, brother? Pero está Dios diciéndote, vámonos al desierto. Y al lado tienes tu olla de cebollas y tu pan ácimo, tu matzá, y un pescado medio podrido, medio maloliente, y tu trabajo de esclavo. Y del otro lado volteas a ver y hay un desierto. Un desierto que no tiene nada y tampoco tiene nada cierto. Desierto con fe. Nada es cierto en el futuro. Nada es cierto en el futuro. ¿Te vas a quedar con tus cebollas, con tus calabazas, con tu pescado y tu matzá y te vas a quedar? ¿O vas a ver a qué puedes salir? Esa es la gran pregunta. Todos nos enfrentamos y nos confrontamos con nuestras diversas salidas a nuestra falta de certeza. A nuestra falta de certeza. Y esa falsa idea de la seguridad, de la estabilidad, a la cual incluso le podemos llamar responsabilidad. ¿Cuántas personas en Egipto no habrán dicho, pero tengo hijos? ¿Cómo les voy a dar de comer en el desierto? ¿Cuánto tiempo nos da? Nadie se imaginó que iba a venir una cosa que se llama man. No sabían. ¿Okay? No sabían que iba a bajar una cosa que se llama man. Visualícenla como la quieran visualizar. Una escarcha
que de alguna forma caía al suelo, la gente la recogía y eso te alimentaba. ¿Ok? Un milagro. Cuando se trataba de salir al desierto, no sabían. ¿Ok? Pero la persona que estaba consigo misma sabía que tenía la capacidad de salir. Luego les dio miedo, ¿eh? No vayan a creer que aquí se terminó la historia. Salimos al desierto y tuvimos el problema del becerro de oro y tuvimos el problema de los espías y Koraj y Datán y Abiram y todos los retos del futuro. O sea, ahí no se termina la historia. Llegamos a Israel, ya llegamos a Israel. Bueno, ahora hay que conquistarla y ahora hay que hacer un reino y nos hemos quebrado una y otra vez. Pero por eso hay Pesaj una vez al año, porque no es una cosa que se celebre nada más con el sentido de, como dicen, como dicen por ahí, nos mataron, Dios nos salvó, vamos a comer. No se trataba de eso nada más. Se trataba de entender el proceso de la redención y de la liberación por lo menos una vez al año, como un trabajo. Y entonces Dios nos pide que busquemos el Hametz, que busquemos lo inflado a la luz de una vela. ¿Ok? Si solamente buscamos pedacitos de pan y nos quedamos en el ritual de la luz de la vela, no estamos yendo al siguiente paso, a lo que realmente nos quiere decir aquí la Torá, lo que realmente nos quiere decir la halajá. Hametz es ese inflado, que es la personalidad, no la persona. Lo que te da esa falsa seguridad. Ahorita ya nos están quitando todas esas falsas seguridades, ¿ok? Muchos no estamos pudiendo ir al trabajo, muchos no estamos pudiendo hacer nuestras rutinas diarias, muchos no estamos sabiendo cómo vamos a conseguir la parnasá del siguiente mes, porque no hay venta, porque no hay cobranza, porque no hay estabilidad, porque ese globo del cual nos aferramos se está desmoronando. Y sí, probablemente va a haber más o menos crisis o cosas difíciles, sí. Y vamos a ayudarnos entre todos a salir adelante y no estamos solos, porque nos tenemos a nosotros mismos, a nosotros como Am Israel, y por supuesto, si nos tenemos a nosotros, Hashem está con nosotros también. Por eso dice la Mishnah, Im en ani li, mi li. Si yo no me tengo a mí, ¿quién? O sea, ¿por qué no contestó la Mishnah? Im en ani leja, si no estás tú contigo, Im en ani li, entonces Dios está contigo, porque no funciona así. Si no estás contigo tú, ahora sí que ni Dios. Y si tú te tienes a ti mismo, Hashem va a estar contigo, ¿ok? Pero entonces todo esto nos está llevando a una confrontación inevitable. Y esa confrontación inevitable es una enorme oportunidad de buscar la libertad a la luz de una vela, con una luz. Hoshech, lo que estábamos diciendo al principio, lo que estábamos diciendo al principio de que murieron los hebreos en la Macá de Hoshech, es exactamente esto, es no tener la luz para ver. Ver es visualizar. Ser capaces de visualizarse saliendo de Mitzrayim. No sé qué va a pasar, ¿ok? Pero sí me estoy visualizando siendo una mejor persona. Mitzrayim es mis miedos. Mitzrayim es lo que me impide ser yo mismo. Mitzrayim es lo que me impide tener libertad real. Me visualizo siendo capaz. Me visualizo siendo suficientemente fuerte. Me visualizo con la valentía de cambiar todo aquello que tengo que cambiar internamente y hacer añicos mi hametz. Y lo busco y lo encuentro. ¿Qué es lo encuentras? Identificas tus miedos. Identificas lo que te hace esconderte, lo que hace que no seas tú mismo, lo que hace que no seas libre. ¿Qué es identificas? ¿Ok? Primero, como dije antes, tienes que tener identificadas tus capacidades. Y ahora que ya tienes identificadas tus capacidades, lo dice muy claro Rav Shlomo Wolbe, primero identificas tus fortalezas y entonces con lupa buscas e identificas tus defectos. Y les pones el nombre y el apellido que tienen. Soy poco tolerante.
tengo soberbia, no soy sincero a veces. Y les pones nombre y apellidos. Y lo buscas y lo identificas. Si lo identificas, si identificas a tu enemigo, lo puedes atacar. Perdón por hacer la comparación, pero si no tuviéramos identificado al virus, sería millones de veces más difícil cuidarse y defenderse de la situación en la que nos encontramos. Identificas y entonces encontraste tu Hametz, quémalo. No nada más dices, ay, ya lo identifiqué, ahora sí ya sé mis defectos. Como decía José José, soy así, así nací y así me moriré, y así y acepto mis defectos. Nunca te mentí y nunca lo negué. Soy honesto, pero soy la peor persona. No sirve. ¿Identificaste tus defectos? Entonces hay que destruirlos. ¿Cómo se destruye? Trabajo constante, trabajo continuo. Identificaste un defecto, asúmelo, acéptalo, trabájalo. Y vas a ser mejor persona. Cuando seas mejor persona, no de que trato de ser mejor persona, estoy tratando de mejorar, estoy tratando de cambiar. No hay que tratar, hay que hacerlo. De verdad hay que hacerlo. ¿Por qué? También lo dice Rav Shlomo Wolbe. Porque si tienes el defecto, eso es la prueba de que tienes la capacidad para mejorarlo. Porque nunca vas a tener algo defectuoso en ti, en tu persona o en tu situación de vida, problemas de parnasá, problemas de lo que sea. Nunca vas a tener algo que no tengas la capacidad de solventar. Nunca. Ni como individuo, ni como pueblo, ni como nación, ni como colectivo, ni como humanidad. Si hay un problema es porque tenemos la capacidad de solventarlo. Antes del cierre de la clase quiero ver lo que tenemos aquí y contestar preguntas. Miriam, gracias a ti. Rafael, gracias Hazak Bematz. Rafael, Cindy, libertad es igual a estar dispuesto y abierto al cambio. Libertad, el principio es estar dispuesto y abierto al cambio, pero saber que eres libre, saber que no eres esclavo, que eres Ben Jorín, que eres una persona que tiene capacidad de libertad, es decir, de mejorar, de ser mejor. La persona libre es la persona que sabe que a donde sea que esté, en la situación que esté, tiene una identidad y una esencia, y por eso Dios está con él. Atá Imadi, Dios está conmigo. Tú estás contigo mismo y entonces Dios tiene con quién estar, y entonces puedes acceder a la libertad, que es ese tránsito de ir aprendiendo cosas nuevas de la vida y repitiendo este ciclo infinito como seres humanos de crecimiento, crisis, reconocimiento, incluso por supuesto teshuvá, y otra vez, y eso cada vez te va haciendo más grande. Ser libre es construirte como persona y no como personalidad, no inflar el globo, sino construir lo que hay adentro. Gracias Bardit y Moy Mitrani, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Ok, entonces vamos a irle dando el cierre a esta clase. Ya tenemos el principio, que es lo que pasaba en Hoshech, que había oscuridad, que la gente no tuvo la valentía de salir y entonces ni Dios mismo los pudo sacar. Ya definimos lo que es esclavitud, ya definimos lo que es libertad y ya hemos propuesto una metodología para encontrar esa libertad personal. Por último, y ya para ir cerrando, lo que quiero decir es que hay dos tipos de crisis. La crisis que te generó la vida y la crisis que te autogeneras, la crisis que tú te propones. Antes de Rosh Hashanah, cada vez que viene la posibilidad de hacer teshuvá en Elul, don Rolando, qué gusto saber que está aquí con nosotros, bienvenidísimo. Bardit, gracias, saludos a los niños. Cada vez que estamos en Rosh Hashanah,
nos tratamos de proponer una autocrisis para mejorar como persona. A veces la vida nos trae la crisis de afuera. Eso es Shofar Gadol y Shofar Katán. Así lo define Rav Kook. Nosotros le pedimos a Hashem que toque el gran shofar para liberarnos. Hay el shofar grande, el shofar mediano y el shofar chiquito. No es el tema de hoy en día, pero solamente quiero recordar esta cosa. El shofar grande es aquella situación donde tú con tu inteligencia y madurez puedes encontrar la oportunidad y la liberación por ti mismo. Y no tener que esperarse a que la crisis venga generada de afuera. Hoy creo que ya nos ganó la crisis de afuera. Pero no por eso hay que bajar los brazos. Lejos de estar ansiosos, lejos de estar apanicados por la situación, hay que ver la oportunidad. Es como cuando a mi amigo se le cayó el negocio porque se abrió el libre comercio y ya no podía vender lo que estaba acostumbrado a vender. Cualquier otra persona quiebra su negocio, se va a la quiebra, pierde su enjundia, su valentía, su esperanza. Pero esta persona, y creo que hoy tenemos la oportunidad todos nosotros de decir, ¿cómo voy a ser mejor persona a partir de esto? ¿Cómo voy a utilizar esta oportunidad para salir fortalecido internamente? Hay gente que está nada más esperando a que esto pase para volver a la normalidad. Esa es esclavitud. Y ahora tuvimos la oportunidad de liberarnos de esto. Entonces no hay que preguntarse, a ver cuándo pasa esto para volver a la normalidad. A ver cuándo pasa esto para ver cómo mejoré durante este periodo, cómo crecí durante este periodo, cómo me fortalecí internamente y cómo pude ser mejor y ayudar a otros a ser mejores. Ojalá que seamos libres a partir de querer ser libres, de creer que puedes ser libre, que no te defina lo que haces, que no te defina todo eso a lo que tú le das tanta importancia para que dé seguridad y tranquilidad, que te defina lo que eres. Y si te asusta lo que eres, que a todos nos puede asustar, mejóralo, constrúyelo. Si tenemos vida y tenemos la salud es porque podemos hacerlo, porque tenemos las herramientas. Cree en ti y en que tienes las herramientas. Y si esto lo aplicas en tu vida, vas a ser libre personalmente, libre emocionalmente, libre financieramente y de todas las posibilidades de libertad que hay. Kiatá y Madí. Porque entonces Dios está contigo, porque te tienes tú también a ti mismo. Gracias por todo, gracias por estar acá. Y bueno, ojalá, si tienen propuestas, bienvenidísimos, mándenos propuestas. Oye, yo necesito saber de esto, del otro, de aquí, de acá, hagan una cápsula de esto, hagan una cápsula del otro, de verdad, lo que se ofrezca, estamos para ustedes. Y sobre todo, estamos con nosotros, con la capacidad de salir adelante, con la valentía de salir adelante, con la fuerza. Y Hashem está con nosotros para que seamos gente realmente libre. Y con esa libertad interna vamos a ver en algún momento la libertad de todo Israel, de toda la humanidad, con la llegada del Mashiach. Me despido de todas y de todos y pronto nos volvemos a ver.